Buenos días, hoy voy a hacer su guía en esta práctica de la materia de sistemas de automatización industrial para la maestría de automatización y control industrial. En esta práctica vamos a programar un proceso de evento discreto. Específicamente vamos a programar la estación apiladora conocida como IMS-10 de la marca Lucas Null. ¿En qué consiste esta práctica? Los objetivos: programar de acuerdo a la lista de instrucciones el proceso de almacenamiento y despacho de pallets. Vamos a realizar el GRADSEF del ejercicio propuesto. Luego vamos a programar en TIA Portal utilizando bloques de programación con lenguaje ladder. Y luego vamos a cargar al PLC la programación y poner en marcha la estación. Antes de entrar a TIA Portal y programar este proceso, vamos a revisar lo que es un marco teórico del PLC. El PLC que se va a utilizar es un PLC Siemens CPU 314 2P NDP. Entonces se puede observar aquí que el PLC consta de unos indicadores, ¿verdad?, que lo que me van a mostrar es cuando el PLC está funcionando normalmente o tiene algún estado de fallo o error. Aquí también se puede observar los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. También se puede observar lo que es la fuente de alimentación. Este PLC trabaja con 24 voltios DC. Las interfaces de comunicación: una interfaz MPI o Profibus DP. Esta de aquí es una interfaz para módulos de campo. Y la interfaz Profinet. Tiene dos puertos Profinet. Acá podemos revisar en más detalle las distribuciones de los módulos de entradas y salidas digitales. En este caso, como vemos, en esta parte tenemos las entradas y salidas analógicas. Aquí tendríamos entradas digitales y aquí las salidas digitales. Una breve descripción de lo que del PLC, ¿verdad? Tiene una interfaz MPI DP de 9 polos, es decir, es, como ven, 9 polos DB9. Interfaces Profinet con dos puertos RJ45, es decir, estos de aquí. Entradas digitales: tiene 24 entradas digitales, todas de 24 voltios. Salidas digitales: tiene 16 salidas digitales, asimismo, todas de 24 voltios. Entradas analógicas: posee 4 entradas analógicas de voltaje corriente, más una entrada para RTD, es decir, para sensores de temperatura. Salidas analógicas: posee 2 salidas analógicas de voltaje y corriente. Asimismo, posee funciones tecnológicas. Este de aquí ya corresponde a los datos técnicos de los módulos. En este caso, este de aquí, como podemos observar, es del módulo de entrada y salida digital. Aquí vemos las disposiciones. ¿Ya? Podemos ver que en el módulo digital, cómo están las disposiciones con respecto a las direcciones. Es decir, aquí yo tengo las direcciones 0 o byte 0. Aquí tendría las direcciones 1, ¿verdad? Esto es para entradas. Para salidas, aquí tendría las salidas con direcciones 0 y las salidas con direcciones 1.
Algo importante es la memoria con la que trabaja el PLC. Entonces, la memoria está compuesta por tres áreas. Como vemos, la memoria de carga, memoria del sistema y la memoria de trabajo. Como se observa aquí, la memoria de carga se encuentra en una SD card, en este caso de la marca Siemens mismo. Entonces, en la memoria de carga se encuentra bloques lógicos y bloques de datos, así mismo como la información del sistema, configuración, enlaces y parámetros. Es decir, digamos que esta tarjeta, esta memoria de carga, es indispensable para todos los PLCs, al menos de la marca Siemens, porque posee los parámetros y configuraciones necesarias para trabajar con el PLC. Es decir, si el PLC no tiene esta tarjeta, no podría funcionar. La memoria del sistema está integrada en la CPU y esta contiene áreas de operandos que son marcas, temporizadores, contadores y las imágenes del proceso que vendrían a ser las entradas y salidas físicas del PLC. La memoria del trabajo asimismo viene integrada en la CPU y sirve para procesar los códigos y datos del programa de usuario. Es decir, esta de aquí sería cuando ya el PLC está trabajando cíclicamente, se trabajaría con esta memoria. Llegamos a la parte de la estructura del sistema con el que vamos a trabajar. Como pueden observar, esta sería la estación de almacenamiento y despacho de PALEX, la IMS10. Este vendría a ser el tablero didáctico que tendría el PLC Siemens CPU 314C 2PNDP. Tendríamos la máquina con la que vamos a programar y adicionalmente se tiene una pantalla HMI. Para esta práctica no se la va a utilizar. Lo que vamos a utilizar pues sería en este caso una computadora, el tablero didáctico y la estación. Una explicación rápida. La estación obviamente posee sensores y actuadores, ¿verdad? Las señales de los sensores y actuadores se recogen en un bloque de borneras y a través de una interfaz MPI se conecta a una tarjeta de esclavo Profibus. Es decir, todas las señales correspondientes a sensores y actuadores de esta estación viajan mediante MPI hacia una tarjeta de comunicación de esclavo Profibus. La tarjeta de comunicación esclavo Profibus se conecta al PLC, es decir, del PLC hacia la estación tenemos una interfaz de comunicación Profibus y del esclavo o de la tarjeta electrónica a la estación tenemos una interfaz de comunicación MPI. Del PLC hacia nuestra computadora tenemos una interfaz de comunicación Profinet. Entonces esas son todas las interfaces de comunicación con las que vamos a trabajar, por lo cual es necesario que ustedes tengan presente, ya que a lo que vamos a programar en TIA Portal debemos configurar las direcciones de nuestros equipos, en este caso el PLC y de la estación con su esclavo Profibus en cada red, porque aquí yo tengo una red Profinet, una red Profibus y una red MPI. Entonces en cada red nuestro equipo va a tener una dirección y por lo tanto es importante configurar dicha dirección. El procedimiento: crear un proyecto en TIA Portal, agregar el controlador a utilizar y el esclavo Profibus para la estación. Se debe implementar el proceso de almacenamiento y despacho de PALEX. Aquí tendríamos la lista de instrucciones para el almacenamiento de PALEX. Esta es la lista de instrucciones. Esta lista obviamente la pasamos ya a Graxef. Sería lo que está aquí. Y tendríamos las condiciones de transición.
Asimismo, tenemos el proceso de despacho de PALEX, tendríamos la lista de instrucciones y el GRACF correspondiente a ese proceso y las condiciones de transición. Finalmente, en este archivo tenemos sensores y actuadores correspondientes a la estación. Aquí tenemos una descripción de esos sensores y actuadores y cómo están ubicados en la estación. Las entradas y las direcciones que ocupan en el PLC. Y este sería el detalle técnico de la banda transportadora que vamos a utilizar. Asimismo tiene sensores y actuadores. Y aquí estarían esos sensores y actuadores y las direcciones correspondientes en el PLC. Finalmente, luego de programar y al terminar la práctica, tenemos que responder estas secciones de preguntas. Entonces, ahorita vamos a ir a TIA Portal a empezar la programación. Entonces vamos a almacenamiento de PALEX. Listo. Ahora vamos a configurar nuestro proyecto en TIA Portal y a programar el proceso de almacenamiento y despacho de PALEX de la estación IMC10. Primero vamos a crear un proyecto. Vamos a poner un nombre. En este caso debería llevar práctica 1. Vamos a poner un nombre. Y el nombre de los estudiantes asociados. En este caso le voy a poner L. Miranda. Pueden ponerlo acá o pueden ponerlo acá también en autores. No habría ningún problema. En esta parte de ruta podríamos seleccionar la carpeta en la que se va a guardar nuestro proyecto. Por lo general o por defecto se saben guardar en la carpeta Automation. Entonces eso se le dejamos ahí. Y podemos ver la versión en la que vamos a trabajar. Es decir, tenemos versión 14 y versión 14 Service Pack 1. La dejamos en versión 14 Service Pack 1. Entonces damos en crear. Entonces, cuando ya creamos proyecto, ahora nos presenta esta interfaz. Lo siguiente a realizar es configurar un dispositivo. Vamos a agregar un dispositivo. Y vamos a añadir el controlador con el que vamos a trabajar. En este caso es un Simatic S7300, CPU 314C 2PNDP. Lo elegimos y le damos a agregar. Se añade nuestro controlador y se nos abre una vista de proyecto, que es como la que ven ahora. Antes de programar el proceso, lo primero que vamos a realizar es a configurar las interfaces de comunicación, las direcciones de nuestros dispositivos y las direcciones de entrada y salida digitales y analógicas con las que vamos a trabajar. Entonces, primero vamos a vista de redes. Tenemos nuestro PLC. En esta sección expandimos la pestaña. Vamos a hacer un poquito más grande. Listo. Ya. En esta sección tenemos algunos componentes. Vamos a añadir un dispositivo de campo.
Aquí otros dispositivos de campo, Profibus DP, IO, Lucas Null. ¿Por qué añadimos este dispositivo? Porque recordar que vamos a trabajar con un esclavo Profibus, que es en este caso la estación IMS10. Entonces, la estación IMS10 se comunica al PLC mediante Profibus. Entonces, por eso es necesario añadir este componente de aquí, que es el esclavo Profibus. Ya. Ahora, uno aquí, desen cuenta, estoy cogiendo del esclavo al PLC, y ahorita acabo de crear una red Profibus. Si se dan cuenta, esto es una red Profibus entre el PLC y el esclavo Profibus. Aquí donde dice Ethernet, le doy clic derecho y le pongo agregar su red, y se me crea una red Profinet. ¿Sí se dan cuenta? Una red Profinet. Aquí también yo puedo quitar este resabe o comentario que se añade en la red Profibus, para que solo me aparezca así, Profibus. Entonces, recordar, ¿no? Nosotros vamos a comunicar al PLC con nuestra computadora mediante Profinet, y al PLC con el esclavo, o en este caso la estación IMS10, mediante Profibus. Ahora, ¿qué procede? Procede a configurar las direcciones, tanto Profinet y Profibus, de estos dispositivos. Empezamos con la del PLC. El PLC, seleccionamos al PLC, tenemos que darnos cuenta que queda así, seleccionado el PLC, no de esta forma, ahí, solo el PLC. Vamos a propiedades, esta ventanita debemos levantarla, la ventana de propiedades, y tenemos una vista general de algunos parámetros que posee el PLC, ¿no? Podemos ver las interfaces MPIDP, Profinet, los módulos, las funciones tecnológicas de contagio y posicionamiento, alarmas y demás. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? Primero vamos a configurar la interfaz Profinet. Entonces, en la interfaz Profinet vamos a dirección Ethernet. Como si ustedes se van a dar cuenta, yo debo ajustar una dirección IP del proyecto. Esta dirección IP correspondería a la dirección del PLC en la red Profinet. ¿Cuál es esa dirección? Es 192.168.30.11. La máscara de su red 255.255.255. Esa es la dirección en la red Profinet. Falta la dirección en la red Profibus. Para la dirección en la red Profibus, oculto la pestaña. Ahora abro esta de aquí, interfaz MPIDP. Voy a dirección Profibus. Y aquí puedo ver en la parte de parámetros, ¿verdad? Mi tipo de interfaz Profibus, dirección que tiene asignada 2. Esa dirección se la dejo tal cual, no se modifica. Esa va a ser la dirección del PLC en la red Profibus. Desen cuenta que aquí en tipo de interfaz yo tengo dos opciones, la MPI y la Profibus. Entonces recordar que en este puerto, que es el de interfaz, que es de polo de 9, DB9, yo puedo trabajar con Rec Profibus o Rec MPI. En este caso es la Rec Profibus. Entonces, ya configuré la dirección del PLC para la red Profinet y la red Profibus. Ahora voy al esclavo Profibus. Asimismo, tengo que darme cuenta que seleccione el esclavo, o sea, todo esto. Me voy a dirección Profibus. La dirección que me aparece es dirección 3. ¿Cuál es la dirección que se debe asignar? La dirección que se debe asignar es la dirección pues física que tiene el esclavo Profibus. La dirección física con la que vamos a trabajar es dirección 4. Entonces, modificamos y ponemos dirección 4. Ya, ahí.
Entonces esa sería la dirección de la estación IMC10 en la red Profibus, la dirección 4. Otro detalle a configurar son las direcciones de entrada y salida de los módulos digitales y analógicos del PLC y también del esclavo Profibus. Para configurar estas direcciones de entrada y salida, damos doble clic aquí en el dispositivo del PLC, doble clic, y se nos va a abrir una vista de dispositivos. Vamos a tener esta vista general en la que observamos esta fila que corresponde al módulo de entrada y salida digital, y esta fila que corresponde al módulo de entrada y salida analógica. Miren que se hace la referencia aquí de 24 DI, 24 entradas digitales, 16 DO, 16 salidas digitales, 5 AI, 5 entradas analógicas, 2 AO, 2 salidas analógicas. Acá en la columna vemos que dice dirección I, dirección Q. Podemos configurar o modificar las direcciones. Entonces, para la fila del módulo de entradas y salidas digitales, yo puedo modificar y decir que empiece desde el byte 0 las direcciones de entrada, y las direcciones de salida igualmente las puedo modificar y decir que empiece desde el byte 0. ¿Esto qué significa? Que cuando yo vaya a utilizar los módulos físicos del PLC, es decir, las direcciones de entrada y salidas digitales físicas del PLC, yo debo trabajar con estas direcciones: la I00, I01, I02, I03 y así sucesivamente. Si yo quiero usar las salidas físicas, debería ser Q00, Q01, Q02, y tendría hasta la Q10, Q11, Q12. Por eso esto de aquí es muy importante, ya que no solo basta con poner la dirección I00 y se comunica al PLC. No, debo configurar el módulo y la dirección que van a tener físicamente. La parte analógica también se la puede modificar. Vamos a poner que empiece desde la 288. Ustedes pueden dejar cualquier valor aquí, que empiece desde el 4 o 5, eso no hay inconveniente. Lo que deben tener en claro es que si ustedes empiezan desde una dirección diferente, pues tienen que trabajar con esas direcciones. Entonces, para efectos de esta práctica, vamos a trabajar con las direcciones que se están aquí configurando. Entonces, ya configuramos ahorita las direcciones de entrada y salidas del PLC. Volvemos a vista de redes. Ahora vamos a configurar las del esclavo Profibus. Como pueden observar, de igual manera, tengo en una fila una descripción de los bytes que se utilizan en el esclavo Profibus y las direcciones para entrada y para salida. Como puedo observar, lo que me indica es que se va a trabajar desde la dirección 10, es decir, desde la I10, desde la I10.0 hasta la I11.7 para las entradas, y para las salidas desde la Q10.0 hasta la Q11.7. Entonces eso debo tener en cuenta al momento de direccionar. Bien, una vez que ya tengo esto de aquí configurado, que son las entradas y salidas físicas para el esclavo y para el PLC, tengo aquí configurada mi red de comunicación, debo ingresar las variables, en este caso sensores y actuadores con los que voy a trabajar. Entonces, en la tabla de variables, aquí en la carpeta de PLC tenemos algunas carpetas, ¿verdad? Me voy a la que dice variables del PLC, voy a la que me dice tablas de variables estándar, ¿verdad? Y voy a comenzar a ingresar
las variables que se van a utilizar para este proceso. En este bloque FB de almacenamiento vamos a programar las condiciones de activación de las etapas, es decir, aquí tengo mi lista de instrucciones y aquí tengo mi Graxes. La etapa 1, ¿cuándo se activa? Cuando se cumpla la condición T6 o T8. Cualquiera de las dos se va a activar la etapa 1. Entonces, aquí en el FB de almacenamiento, añado una bobina, le indico la etapa 1 y añado la condición set, es decir, esta bobina se activa y una vez que se activa permanece activada. ¿Cuáles son esas condiciones de activación? Pues T6 y T8. ¿Qué corresponde T6 y T8? Aquí claramente me indica cuáles son esas señales, ¿verdad? Podemos ver acá T6 y T8 me dicen un delay de 2 segundos, se espera 2 segundos. T8 en cambio me dice se activa un pulsador de reconocimiento y ACK1. ¿Cómo programo eso de ahí? Añado una entrada, ¿verdad? En este caso para se activa el pulsador de reconocimiento, necesito añadir una entrada nueva, una I-ACK-1. Clic derecho, definir variable. Aquí tengo que darme cuenta que diga global input porque voy a añadir es una nueva entrada y le pongo definir. ¿Qué he definido? Una nueva entrada para el PLC. Ahorita quizás no se entienda esto de la lista de instrucciones, pero es parte del proceso. O sea, el proceso de almacenamiento ocurre con toda esta lista de instrucciones. Entonces, como podemos ver, transición 6 se espera 2 segundos, transición 8 se activa el pulsador de reconocimiento. Entonces, se activa el pulsador de reconocimiento o se pone un temporizador. Vamos a añadir un temporizador, ponemos S subión o de este de aquí, le ponemos la variable T1, una variable de temporizador. ¿Cuánto es el tiempo? Dice 2 segundos. Aquí en el parámetro TV se le pone 2S y la salida Q se la pone en paralelo. Este temporizador se va a activar, pero se debe activar ¿cuándo? Viene de la transición 8, miren. ¿Cuándo ocurre la transición 8? La transición 8 ocurre después de la etapa 7. Entonces yo debería asociar esta transición con su respectiva etapa anterior. Entonces aquí debería poner como condición de activación la etapa 7. Lo mismo acá. ¿Cuándo ocurre esto de aquí? El ACK, el IACK1, ¿cuándo se activa? Viene de la transición 8. Entonces la transición 8 viene del estado 7. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Debería ser aquí estado 7. Step 7. Y para el temporizador, si no me equivoco, se esperan 2 segundos, es de la transición 6. Entonces, transición 6, miren dónde ocurre, desde la etapa 6. Entonces ponemos aquí etapa 6. ¿Por qué? Porque a cada condición de transición yo le debo asociar la etapa en la que viene. Es decir, por ejemplo, se va a activar la etapa 1, ¿verdad? Se va a activar la etapa 1. ¿Cuándo se activa la etapa 1? Cuando se viene desde la etapa 6 y ocurre la transición 6, que es lo que está aquí.
Se viene la etapa 6 y ocurre la transición. O cuando viene de la etapa 7 y ocurre la transición 8. Entonces, la etapa 7 y la transición 8. En cualquiera de esos dos se va a activar la etapa 1. Entonces aquí minimicemos, solo nos quedamos con la... Exacto. Esas son las condiciones de activación para la etapa 1. Recuerden que la etapa 1 es la etapa inicial del proceso. Entonces ahorita estoy configurando la etapa inicial del proceso. Entonces, ¿cuándo se va a activar la etapa inicial del proceso? Cuando ya el proceso va a retornar, que son en las etapas 6 y 7. Retorna, regresa. ¿Quién más es otra condición de activación? La añado acá. Se debe añadir así. Este aquí se añadió de más. Pongo aquí otra entrada. El stop. Y stop. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del proceso, si yo presiono stop, debo irme a la etapa inicial. O sea, esta entrada stop me va a llevar a la etapa inicial, que es step 1, y me va a quitar el resto de las etapas. Es decir, yo puedo estar en la etapa 3, en la etapa 4, en la etapa 5. Mi proceso puede estar en cualquiera de esas etapas. Y si yo presiono stop, pues se debe quitar la etapa, se debe desactivar y debería irme a la etapa 1, que es la etapa inicial, la etapa de mi proceso inicial, y quedarme ahí hasta que se cumplan de nuevo las transiciones. Entonces, estas son las condiciones de activación para la etapa 1. Es la etapa en la que se debe hacer o tener mucho cuidado porque es la etapa inicial del proceso. ¿Cuáles son las condiciones de desactivación para la etapa 1? Las condiciones de desactivación deberían ser el estado siguiente, es decir, una vez que se active el estado siguiente o los estados siguientes, que en este caso son step 2 y step 7, se debe desactivar la etapa 1. Entonces vamos a colocar otra bobina, step 1 todavía, pero ahora con la condición de reset, la condición de desactivación. ¿Cuáles son las condiciones de desactivación? Las etapas siguientes, step 2 o step 7. Entonces añado una entrada con step 2 o, como ya vimos, step 7. Ya. De acuerdo al Graxe se va programando. Miren, ahorita ya tengo las condiciones que activan y desactivan a la etapa 1. Las condiciones que activan, ¿verdad?, y las condiciones que desactivan. Cualquiera de las dos. Ahora me voy a activar la etapa 2. Condición de activación para la etapa 2. Así mismo. Paso 2, step 2. Pongo aquí un set. ¿Cuáles son las condiciones de activación? Pues T1 y la etapa anterior, que es step 1. T1 y step 1. Entonces agrego aquí una entrada que es step 1 y otra entrada que vendría a ser, ¿qué cosa? La transición 1. Pues vamos a revisar qué me dice transición 1. Transición 1 me indica, se presiona el pulsador almacenamiento. Start almacenamiento. ¿Cuál es ese de ahí? Recordar X guión Start, aquí está. Pero hay más, miren. Se presiona el pulsador Start almacenamiento, el PALEC se encuentra en la posición inicial izquierda, el cilindro paralelo está en posición de retroceso, el cilindro elevador está en posición de retroceso y el almacén no está lleno. Entonces todo esto vamos a irlo haciendo paso a paso. A ver, está el almacenamiento, pulsador está el almacenamiento, ya lo tenemos.
añado otra entrada que me pide. El PALEC se encuentra en la posición inicial izquierda. Corresponde al sensor este de aquí, B1. Corresponde a ese sensor. El cilindro paralelo está en posición de retroceso. Corresponde a B4. Cilindro paralelo en posición de retroceso. El cilindro elevador está en posición de retroceso. Corresponde a B6. Y el almacén no está lleno. Sensor mecánico B9 no está activado. Entonces, eso es como nos indica un B9 que no está activado. Es decir, debo trabajar con el contacto negado. Y subió. ¿Por qué con el contacto negado? Este sensor B9, que es el sensor mecánico que se activa cuando el almacén está lleno, cuando el almacén está lleno, el contacto se va a abrir. Y si este contacto se abre, no me va a dejar activar la etapa 2. Entonces lo que me dice aquí como condición de activación es que el almacén no está lleno. Si el almacén no está lleno, este contacto va a permanecer cerrado y va a pasar. Todas estas condiciones van a pasar y va a entrar step 2. Ya. Entonces estas serían las condiciones de activación para el paso 2. El paso 2. Ya. Entonces aquí estamos en el paso 2. Ahorita T1 es todo esto. Ya. Ahora, ¿quién serían las condiciones de desactivación? ¿O quiénes serían las condiciones de desactivación para el paso 2? Recuerden que aquí tenemos que poner reset. Las condiciones de desactivación serían los estados siguientes. En este caso, el estado siguiente a paso 2, o el siguiente inmediato, obviamente. El siguiente inmediato es el paso 3. Entonces, el paso 3 desactiva al paso 2. O el botón stop. Recuerden que el botón stop quita todos los pasos y activa el paso 1. Entonces stop aquí va a estar como condición de desactivación. En el paso 2 va a estar como condición de desactivación. En el paso 1 era condición de activación. En el paso 2 condición de desactivación. Lo siguiente es repetitivo, es decir, ahora voy a activar el paso 3, añado una bobina de paso 3, pongo condición de activación que es set, y pongo las condiciones de activación que son el paso anterior, que es el paso 2, paso 2, y en este caso la transición 2. ¿Qué nomás es la transición 2? Vamos a revisar. Dice que la transición 2, el cilindro de parada llega a la posición de avance y se espera 2 segundos. Es decir, voy a tener la activación de un sensor que es el cilindro de parada llega en la posición de avance. B3 corresponde al sensor B3.
y se espera 2 segundos. Vuelvo a añadir un temporizador aquí, un SODT. ¿Cuánto? 2 segundos. ¿Y qué variable? T2, porque ya usamos T1, T2. Entonces, y se activa la etapa 3. Esas son condiciones de activación para el paso 3. Entonces, la condición de activación para el paso 3, el paso anterior y la transición 2, que es esto de acá. Condiciones de desactivación. Pongo aquí reset, pongo paso 3. Serían, como ya vimos, ¿no? El paso siguiente, que es el paso 4. Paso siguiente al paso 3, el paso 4. O el stop. La entrada stop. Bien. Quita el paso 3. Ahora, vamos a paso 4. Condición de activación para el paso 4, el paso anterior, que es el paso 3. Y la transición 3. Vamos a ver la transición 3, dice 3. El cilindro llega a posición de avance. Entonces eso es un sensor que me indique que el cilindro paralelo llega a la posición de avance. Entonces sería el sensor B5. Aquí no se olviden poner la condición C, que es la de activación. Y la desactivación, el paso siguiente, que es el paso 5. O el stop. Recordamos, siempre el stop. Estamos por el paso 4. Vamos al paso 5. Condición de activación. Set. ¿Quién activa el paso 5? El paso 4 y la transición 4. Entonces, paso 4 y la transición 4. Vamos a ver qué dice la transición 4. El cilindro separador en posición de retroceso y se espera 4 segundos. Cilindro separador en posición de retroceso es B8. Ponemos B8 y se espera 4 segundos un temporizador de 4 segundos. Aquí vamos a ponerle T3. Ya. ¿Quién quita el paso 6? El paso anterior. Perdón, ¿quién quita al paso 5? ¿Quién quita el paso 5? Porque estamos activando el paso 5. ¿Quién lo quita? El inmediato siguiente, ¿verdad? Que es a ver, vamos a ver acá. El 6. Es el 6. ¿Ya? ¿Quién se lo quita? O, como ya habíamos visto, el stop, ¿verdad? Paso 5. Paso 6. Condiciones de activación para el paso 6.
el paso anterior, que es el 5, y las condiciones de transición, que sería el T5, la transición 5, ¿verdad? Vamos a ver la condición transición 5 acá. Transición 5 dice sí. Transición 5 sería cilindro paralelo en posición de retroceso, eso es. B4. B4. Con eso activo etapa 6, miren. El paso 6 se activa con el estado anterior, que es el paso 5, y la condición de transición 5, que aquí me dice, cilindro paralelo en posición de retroceso, que es B4. ¿Cómo quito paso 6? Así mismo con un reset. El paso siguiente que... ¿Cuál es el paso siguiente al paso 6? A ver. Paso 1, porque ella regresa al paso 1. Entonces ese es el paso siguiente, el paso 1. O como ya sabemos, el stop. Y lo añadimos. Perfecto. Ese es el paso 6. ¿Qué paso nos falta activar? El paso 7. Entonces vamos, ponemos aquí, paso 7. Condiciones de activación. Entonces ponemos set. Perfecto. Condiciones de activación. El paso anterior al paso 7 es el paso 1. Y las condiciones de transición, que son las transiciones 7. ¿Dónde está la transición 7? Aquí está la transición 7. Dice que se presiona el pulsador de empezar almacenamiento. Entonces ponemos una entrada, marcha almacenamiento, y el sensor B9 está activado. Entonces ponemos aquí un sensor B9. ¿Quién quita el paso 7? Vamos aquí a poner paso 7. Exactamente igual. El paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso 1. Miren, en este caso tengo como condición de activación el paso 1, pero con su transición. ¿Y quién lo quita? Lo quita el paso 1. Y aquí también debería entrar el stop. Y subió un stop. Ese quita al paso 7. Lo que hemos programado ahorita, pues, es lo que ustedes ven del Graxes. Hemos programado una secuencia de activación y desactivación de los pasos de acuerdo al Graxes y de acuerdo obviamente a nuestra lista de instrucciones. Pero ¿qué falta? Faltan las instrucciones que se ejecutan en cada paso. Ahorita tenemos la secuencia de activación y desactivación. ¿En qué bloque? En el bloque FB. Entonces deberíamos añadir otro bloque, ¿sí? Debemos añadir otro bloque, otro FB. Vamos a ponerle FB, su on, salidas. Vamos a aceptar. En este FB salidas, pues vamos a hacer eso. Vamos a activar las salidas.
Vamos a proceder a programar las instrucciones que se realizan en cada paso. Entonces, en el paso 1 dice que se enceran todas las salidas. Este de aquí lo vamos a hacer al final. Vamos a la instrucción del paso 2. Me dice, se activa la marcha derecha de la banda transportadora y el cilindro de parada. A ver, voy a agregar esas salidas. Marcha derecha, recordemos que era QR. Y tenemos también el cilindro de parada. El cilindro de parada corresponde a M2. ¿Quién activa estas salidas? El step 2, ¿verdad? Instrucción E2, que corresponde al paso 2. Entonces añado aquí. Vamos a minimizar esta ventana. Vamos a poner el paso 2. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Miren. Lo que yo programé, y por eso lo hice de esta forma. Tengo que añadir ahorita la variable step2, una variable que utilicé en otro bloque que está acá, el FB almacenamiento. Las variables que yo utilicé aquí son variables estáticas, o dicho de mejor manera, son variables locales para este bloque, es decir, son variables que solo sirven para este bloque. Si yo quiero sacar esas variables a otro bloque, tengo que hacerlas globales. ¿Cómo hago una variable de este bloque o de un bloque, de un FB? ¿Cómo hago esa variable? ¿Cómo la hago global? Sencillo. Voy a agregar ahora un DB, un nuevo bloque, en este caso ahora un bloque de datos. Le vamos a poner DB su guión almacenamiento. Aquí en tipo, tengan cuidado, pues el DB que ustedes van a agregar lo van a asociar al FB de donde quieren sacar las variables. En este caso yo quiero sacar variables de aquí, del FB de almacenamiento. Entonces lo selecciono y le doy a aceptar. Miren, este DB que se me ha creado absorbió todas las variables que tenía el bloque, el FB. En este caso son los pasos. Ahora sí, me voy al al bloque de salidas, FB salidas. Y primero tengo que llamar al DB, al bloque de datos, DB almacenamiento. Y una vez que llame al bloque de datos me salen las variables. En este caso elijo paso 2. Vuelvo a llamar al DB y elijo paso 2. ¿Por qué el paso 2? Porque estoy ahorita programando la instrucción del paso 2. Vamos a la instrucción. A ver, luego de la instrucción del paso 2 tenemos la instrucción del paso 7 que me dice se activa una marca M is full. Esa marca no la he creado todavía, pero la vamos a crear ahorita. Entonces ahora sí minimizamos esto. Añado una bobina. Pongo M su guión is full. Como es una marca, le doy clic derecho, defino la variable y la defino como global memory porque es una marca. ¿Ya? M is full. ¿Cuándo se activa? Para el paso 7. Entonces cogemos por acá, ponemos DB almacenamiento paso 7. Vamos ahora a la instrucción E3 que corresponde a la instrucción del paso 3. Dice que en el paso 3 se activa permanentemente los cilindros paralelos. ¿Qué quiere decir esa activación permanentemente? Quiere decir que se va a activar en esta etapa o en este paso y van a permanecer activados en los siguientes pasos. Entonces, como van a permanecer activados en los siguientes pasos, añado una bobina. Cilindros paralelos. Corresponde a la salida M4. Y asigno aquí set. Ya.
Eso significa que se va a activar permanentemente. ¿Qué instrucción? Instrucción del paso 3, se activa permanentemente. Entonces aquí vengo y pongo paso 3. Llamo primero al DB y pongo paso 3. Ya, perfecto. Vamos al paso 4, instrucción del paso 4. Se activan asimismo permanentemente el cilindro elevador y el cilindro separador. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a agregar esto. ¿Cuál es el cilindro? A ver, me dice el cilindro separador. A ver, sí. El cilindro elevador y el cilindro separador permanentemente. El cilindro elevador es M3 y el cilindro separador es M5. Entonces llamamos esas salidas M3 y M5 de manera permanente y le asocio esa variable de paso 4. El paso 4, estamos en el paso 4. Lo mismo acá. Añado el M5 y acá paso 4. Recordar que son permanentes, son activaciones permanentes, entonces uso set. Activo permanentemente esos de ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Instrucción de paso 5. Se desactiva el cilindro paralelo. Entonces ahora voy a una condición de reset. A ver, aquí sería el cilindro paralelo. ¿Cuál era el cilindro paralelo? El cilindro paralelo es M4. Ya. Se desactiva, es decir, le mando un reset con la instrucción 5. Se llama el DB y la instrucción 5, ¿verdad? Lo desactivo. Y el cilindro separador, el paralelo y el separador. Entonces el separador es M5. M5. Lo desactivo. En el paso 5. Ya. Vamos al paso 6, que me indica que se desactiva el cilindro elevador. Entonces vamos a poner un reset del cilindro elevador. ¿Cuál era el cilindro elevador? El M3 en el paso 6. Y algo importante, ¿no? Me dice que también se aumenta en 1 el registro contador de Palex, es decir, debo utilizar un contador de Palex aquí para aumentarlo en 1. Entonces voy a usar un registro. Vamos a ponerle aquí CDT, ¿dónde estás? Creo que es este. No. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscar en contadores, CTU. Vamos a añadir. Esto, vamos a ponerle contador 1 como nombre. O CTU1 mejor. CTU, su guión 1.
minimizo esta ventana. Ahora dice que se aumenta en la etapa 6, entonces otra vez añado aquí etapa 6. ¿De qué valor va a comenzar? Desde 0. Aquí vamos a asignar una memoria, que es donde se va a guardar el valor de los palex. Es decir, vamos a poner una MW. Vamos, pongámosle un nombre, pongámosle registro de palex. Bien. Voy a poner aquí definir variable. Es una variable de marca, entonces aquí se agrega sola, ¿no? Y recuerden que yo había agregado una entrada para darle reset a los contadores, entonces aquí pongo esta, reset contador, y ya la tendría. Entonces ya tendría esta parte que me pide que aumente en 1 el registro contador de Palex con este bloque contador. Y de esta forma, cada vez que se active el paso 6, se va a aumentar en 1, este registro de Palex. O sea, va a comenzar desde 0 y cada vez que se active esta etapa, cada vez que vaya esta etapa, se va a aumentar, es decir, se ha almacenado un Palex. Recuerden que nos falta algo, nos falta la instrucción 1 que la deja al final, que es se enceran todas las salidas. Entonces, ¿cuáles son las salidas que debo encerar o por las que me debería preocupar? Son las salidas por las que yo activé permanentemente. Todas las salidas que activé permanentemente las debo encerar en la etapa inicial. Por ejemplo, aquí debo añadir un paralelo del reset. Bueno, en este caso, más que un paralelo del reset, debería ser de la etapa 1, ¿no? Entonces debe del paso 1. Es decir, en el paso 1 yo me cercioro de que esta señal, de que esta salida esté encerada. Lo mismo acá. Donde yo vea reset, voy a añadir el paso 1. Voy a añadir el paso 1. De esta manera. Aquí también. Por eso lo hice al final, porque no es necesario que todas las salidas se enceren, sino más bien las que se activan permanentemente. Entonces vamos encerando toda salida. Ya no tenemos, entonces, listo. Una vez que ya tenemos programado nuestro proceso de almacenamiento. Imaginen, todo esto solo es para el proceso de almacenamiento. Hay que hacer algo importante. Lo que hemos hecho ahorita es crear bloques, bloques de funciones. ¿Ya? Estos bloques de funciones tienen que ser llamadas al bloque principal, porque el bloque principal es el que se va a estar ejecutando cíclicamente. Entonces, lo que hago es llevo o arrastro, en este caso, este bloque acá al bloque principal. Y cuidado aquí, ¿no? Porque yo debo asociar el DB que he creado. Miren, yo al añadir el FB almacenamiento tengo que asociar el DB que creé, el DB almacenamiento. Entonces yo aquí selecciono el DB almacenamiento. Vamos a aceptar. Lo mismo acá, cuando yo agregue este FB out, se me va a crear un bloque de datos, porque todo FB se le asocia a su DB. Entonces podría cambiarle y ponerle aquí DB out, nada más. Y eso es todo.